da UCA, autor de 16 livros publicados na Argentina, Brasil, México e Barcelona. Com a palavra, o Dr. Cláudio Garcia Pintos. Professor doutor, seu áudio está liberado. Apareceu uma mensagem para ativar, por gentileza. Ahí estamos. Ótimo. Fica à vontade. Bueno, muy bien. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, en principio, para aprovechar el tiempo, ya nos hemos presentado, hemos tenido la alegría de reencontrarnos y el agradecimiento a Vlade por invitarme a un congreso tan particular, teniendo en cuenta lo que están celebrando, ¿sí? Yo voy directamente a la presentación para que podamos avanzar rápidamente con la temática, ¿no? El amor como meta más elevada del ser humano. Vamos a empezar para esto con una primera definición de Frankl, que nos dice que la persona no se comprende a sí misma sino desde el punto de vista de la trascendencia. Más que eso, el hombre es tal solo en la medida en que se comprende desde la trascendencia. Es solo persona en la medida en que la trascendencia lo hace persona. Resuena y reverbera en él la llamada de la trascendencia, y esta llamada la recibe en la conciencia. Esta definición es ni más ni menos que la 10ª tesis de la persona, aquella que nos confirma desde el pensamiento de Frankl que la persona está hecha para el amor. Su modo natural de vida es el amor. Y si no es el amor, no es persona. Tan así, porque dice él que es solo persona en la medida en que la trascendencia lo hace persona. La persona está originaria y significativamente orientada al otro, al encuentro. Es decir, que en sí la persona está movida por una tendencia autotrascendente. Es un anhelo del hombre, la trascendencia. Pero esa tendencia autotrascendente necesita ser actualizada. El hombre necesita liberar esa tendencia, realizar esa tendencia, madurar esa tendencia. De modo tal que tenemos ya dos definiciones. El hombre naturalmente está orientado, dispuesto y con intención al encuentro. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Claudio, pero el estado del mundo nos hace dudar de esto, porque si el hombre estuviera hecho para el amor, si la persona estuviera dirigida al amor, el mundo no sería tan cruel como lo es. Claro, lo que pasa es que no se olviden de esto. Esta es una tendencia, pero el hombre tiene que actualizarla. El hombre tiene que realizarla. No actúa por sí misma. Y aquí tenemos un segundo principio. A veces el hombre no puede actualizar esta tendencia porque vive conflictos en su relación con el afuera. En el hombre hay un anhelo natural de afuera, pero en el hombre también hay conflictos que a veces le dificultan vincularse con ese afuera. ¿Cuáles serían esos conflictos o cómo podemos nosotros comprender esos posibles conflictos? Y para hacerlo vamos a armar un pequeño gráfico, que es este. Sobre el eje horizontal me ubico yo y en el otro extremo los otros, el afuera. Y en el eje vertical, en un extremo el sí confío
y en la parte de abajo no confío. A partir de este pequeño gráfico podemos empezar a comprender los posibles conflictos en la relación con el afuera. Miren, si yo me paro en el cuadrante inferior, quiere decir que yo no confío en mí. Y si me paro en el cuadrante superior, quiere decir que yo sí confío en mí. Y luego, esto es una mirada de sí mismo, ¿verdad? En el otro extremo vamos a ver lo que pasa con los otros. Yo no confío en el afuera, no confío en los otros, o yo sí confío en los otros. A partir de aquí podemos empezar a pensar cómo son las posibles dinámicas vinculares entre el yo y el afuera. Si yo no confío en mí y no confío en los otros, voy a ser una persona que vive encerrada en sí misma. Si yo no confío en mí y sí confío en los otros, voy a ser una persona dependiente, porque voy a sobrevaluar a los otros y me voy a subestimar a mí mismo. Otra posibilidad es que yo confíe en mí, pero no confíe en los otros. Y posiblemente voy a tener una actitud soberbia, vanidosa, autosuficiente, narcisista. Y lógicamente la mejor situación es que yo confíe en mí y confíe en los otros. Ese sería el estatus vinculado. Eso significa verdaderamente la posibilidad de realizar la tendencia autotrascendente. Y si quieren verlo de otra manera, esto mismo lo podríamos plantear de esta forma. Aquí están los 4 estatus: vinculado, soberbio, dependiente. Y las tenemos. Si yo vivo encerrado, no tengo un afuera, no hay entonces autotrascendencia y no encuentro nada para hacer en el afuera. Si yo tengo una relación dependiente, voy a vivir un afuera sobrevalorado, pero no va a haber autotrascendencia porque yo no confío en mí, no voy a salir de mí. Y no voy a encontrar nada que yo pueda hacer afuera. Si yo tengo una disposición soberbia, voy a tener un afuera subestimado. Y no va a haber autotrascendencia, porque no me interesa el afuera. Y tampoco voy a poner nada de mí en ese afuera. Ahora, si yo me encuentro vinculado, voy a encontrar que el afuera es plenificante, la autotrascendencia va a tener sentido y voy a encontrar la posibilidad de poner algo de mí en ese afuera. Vean ustedes que entonces podríamos decir así. En el caso del vinculado, tengo la posibilidad de vivir un amor pleno. En el caso del soberbio y del dependiente, será un amor sufrido porque tengo el anhelo de salir, pero está frustrado ese anhelo de salir. Y en el caso del encerrado, sería el caso del desamor. Como si no fuera para mí el amor, como si no tuviera expectativas de vivirlo ni de recibirlo. Ven ustedes, que yo tenga la tendencia autotrascendente y que el hombre esté orientado hacia el afuera, no quiere decir que todos lo vivamos espontáneamente. Debemos trabajar fundamentalmente sobre ese eje de confianza,
en mí y confianza en el afuera. ¿Cómo se actualiza esta tendencia, verdad? Y vamos a usar una definición que es clásica dentro de la antropología filosófica, que nos dice que nacemos hombre, pero el destino es realizarnos como persona. Nacemos hombre hace referencia a lo que Frankl llama la facticidad psicofísica. Es lo dado. Ahora, realizarnos como persona es la conquista personal. Yo nací hombre, pero realizarme como persona, llegar a ser el mejor Claudio que yo pueda lograr, esa es una conquista personal. Eso no es dado, eso es responsabilidad mía. Por eso decimos que el envejecimiento es inevitable. Madurar es optativo. Uno puede envejecer sin madurar, porque la facticidad es lo dado, nací hombre. Nacer hombre, la diferencia entre el hombre y la persona, es que el hombre es inmanente. Lo que hay en mí de facticidad es inmanente, y lo que me hace autotrascendente, lo decía Frankl en su 10ª tesis, es la realización personal. Cuanto más persona me realice, más autotrascendencia voy a experimentar. Ser inmanente quiere decir que desde la facticidad mi tendencia natural es a permanecer vivo, a salvar la vida. Mi expectativa fundamental es sobrevivir, como le acontece a cualquier animal, que su expectativa mayor es sobrevivir, mantenerse vivo. Pero el anhelo de la persona es el anhelo de encuentro y de realización. No me satisface como persona solamente sobrevivir. Es más, como persona hasta podría ofrecer mi vida por un valor, por un bien. Ahora, el hombre tiene una tendencia a la lucha, porque para sobrevivir el animal lucha. Y por eso es propio del hombre la guerra, la violencia, porque es un movimiento egoísta de salvarme. Pero lo propio de la persona es la paz, la armonía, el bien común, el amor, porque el afuera es planificante. ¿Cómo voy a ir en contra del afuera si necesito el afuera para planificarme? Esta sería la vivencia de la persona. Entonces, cuando nos dicen que el hombre, como lo ha dicho Darwin, como lo ha dicho Konrad Lorenz, como lo ha dicho Freud, ustedes recordarán ese trabajo memorable escrito entre Freud y Albert Einstein, donde se preguntan sobre el porqué de la guerra, y ellos responden: la guerra existe porque el hombre es un ser guerrero, belicoso, violento, agresivo. Esa famosa lucha entre el Tánatos y el Eros, donde siempre va a ganar Tánatos. Claro, pero esto es porque solo vieron mi ser hombre. No entendieron mi naturaleza como persona. Porque si lo hubieran entendido, hubieran afirmado que el hombre es un ser hecho para el amor. Procura amor, necesita amor, construye amor, vive amor. La paz es el estado natural de la persona. Ahora, cuando a una persona le quitamos la dimensión espiritual, cuando en la cultura actual le quitamos, cuando la cultura actual vive este síndrome de carencia valorativa, lo único que nos queda es luchar para sobrevivir. Si me quitan el espíritu, lo único que me queda es luchar para sobrevivir. Si me quitan el espíritu, me quitan la posibilidad de amar. Y lo único que me dejan es
guerrear, hacer guerra para sobrevivir. Este es el tema. Y esto es lo que nos ha explicado Frankl, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se desarrolla en mí, en cada uno de nosotros, esa tendencia autotrascendente que tiene por destino final el amor más pleno? Se divide en 3 etapas. Una primera etapa donde es un amor receptivo, es un amor donde debo recibir. Es el amor en la primera etapa de la vida donde papá, mamá, los educadores, los abuelos me dan amor para que yo pueda construir mi propia identidad. Pero luego hay una etapa de un amor compartido. Es ahí donde aparece la pareja, las amistades, la familia. Ese amor donde necesito compartir lo que tengo para poder planificarme. Y luego hay una tercera etapa de la vida, que es un amor de entrega, donde lo que necesito yo es dar. Ese amor, esa tendencia autotrascendente, esa realización como persona, también depende de la educación que yo recibo, de la vida que tengo, de la cultura en la que yo me desarrollo, de la familia que me rodea y que me da elementos para que yo desarrolle madurativamente esa capacidad de amar. ¿Qué pasa si en la primera etapa, en los primeros momentos de mi vida, no recibo amor? ¿Qué pasa si yo no recibo amor de mis padres, de mi familia, de mis educadores, de la cultura cuando estoy en la primera etapa? Y me voy a sentir frustrado, ¿verdad? Y esto va a generar en mí la tendencia a no salir, la tendencia contraria a la autotrascendencia. Me voy a sentir que no valgo, por eso no me dan. O voy a sentir que el afuera es mezquino y hostil, por eso no voy a salir. Ahora, ¿qué pasa si cuando tengo que compartir no encuentro con quién compartir el amor? Me voy a frustrar. Y lo que voy a hacer es volver al estado anterior. Y me voy a volver una persona no de compartir, sino de demanda. Y me voy a quejar del mundo, de la vida, de la suerte. Nadie me quiere, nadie me acepta. ¿Qué pasa si yo me frustro en el momento del dar? Que esto es muy habitual en la tercera edad. El idoso que tiene para dar vida, experiencia, sabiduría y no tiene quien lo quiera recibir. Me voy a volver al estado anterior con actitudes de sometimiento o de sumisión. Ahora, si llego a lograr estos 3 pasos, lo que voy a lograr es la plenitud, el amor pleno, ese amor que me va a permitir como persona expresarme en una tercera etapa de la vida, como hemos definido en algún libro que escribimos conjuntamente con la doctora Lucas. Será la edad del amor, del arte, de la fe, de la sabiduría, porque es donde se manifiesta el inconsciente espiritual de la manera más autotrascendente posible. Entonces, ¿ven? Esa tendencia autotrascendente que es natural en mí, se puede actualizar o no, a veces por conflicto. Y para actualizarla tengo que recibir de la afuera para que yo pueda madurar en esa condición del amor. Ahora, yo les hablaba del amor pleno. ¿Qué entendemos por amor pleno? Y para entender el amor pleno, yo voy a apelar a las 4 dimensiones existenciales que nos señala el análisis existencial. Y esas 4 dimensiones son el Eigenwelt, que es la dimensión del yo, el Umwelt, que es la dimensión del medio ambiente, el Mitwelt,
que es la dimensión del encuentro, y el Überwelt, que es la dimensión espiritual. La persona como unidad, para vivir plenamente el amor, lo tiene que vivir en estas 4 dimensiones. El amor no es esa expresión romántica de la poesía nada más. El amor no es el amor erótico nada más. El amor no es ese amor de empatía con el mundo y la humanidad. El amor es algo activo. El amor es algo de movimiento permanente. El amor se manifiesta, el amor pleno. Si queremos ser personas que plenamente aman, tendríamos que encontrarnos amando en estas 4 dimensiones. Fíjense ustedes, primero, el amor del Eigenwelt es el amor del sí mismo, el amor propio, ese amor que me permite mi autodesarrollo y que tiene que ver con la autoestima. No es el amor de vanidad o el amor de narcisismo, no es pensar que yo me quiero mucho porque soy lindo, bueno e inteligente. No, es ese amor honesto que reconoce mis recursos y reconoce mis limitaciones. Es ese amor por el cual me acepto a mí mismo, aún con mis limitaciones. Y que me permito de alguna manera avanzar en la vida desde los recursos y aún desde mis limitaciones. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a nadie, a nada. Pero también es ese amor del medio, ese amor que en la segunda encíclica del Papa Francisco nos invitaban en Laudatio Si a esa presencia poética en el medio. ¿Qué quiere decir presencia poética? Creativa, de custodio del medio ambiente. Nosotros no somos buenos y por eso cuidamos el medio ambiente. Nosotros somos el medio ambiente. No es que lo tenemos que cuidar porque somos buenos y lo vamos a cuidar. Somos el medio ambiente. Es el cuidado de mi casa. Y por eso es un amor de servicio, es un amor servicial. El cuidado y el respeto de la naturaleza que me fue dada para que la custodie. Pero también tengo que vivir el amor del compromiso, el amor entrega. Sería esta la presencia política, la presencia de la participación en lo que es la comunidad, el encuentro con el otro. Y aquí podríamos ubicar todo lo que es la empatía, la solidaridad, la vivencia de comunidad, el monantropismo que presenta Frankl, ¿verdad? Un amor de entrega. Pero luego tenemos la dimensión espiritual, donde es la verdadera autotrascendencia en plenitud, donde me comprometo a la realización de valores. Y este sería el amor de plenitud. Siempre decimos lo mismo. Los valores no van a mejorar el mundo. La justicia no va a mejorar el mundo. La solidaridad no va a mejorar al mundo. El respeto no va a mejorar el mundo. Lo que va a mejorar al mundo es que haya personas justas, personas solidarias y personas respetuosas. Es decir, que nosotros le demos las manos a los valores para que los valores puedan mejorar el mundo. Pero si no le damos nuestras manos, los valores no harán nada. Y ese es el amor de plenitud, donde yo me entrego y me comprometo en la vida a la realización de valores para dejar este mundo, cuando yo me vaya, un poco mejor del estado en el que estaba cuando yo nací. Entonces vean ustedes que el amor pleno, desde mi punto de vista, implica 4 amores. Ese amor propio, ese amor servicial, ese amor de entrega y ese amor de plenitud. Entendiendo que el amor, vuelvo a decir, no es lo romántico, el amor no es lo poético, el amor no es lo que dicen las canciones de moda, el amor es un compromiso participativo.
una entrega, el amor es un servicio que tiene por objetivo la promoción humana, que tiene por objetivo el mejoramiento del mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Cómo promover estas 4 dimensiones del amor? Y perdónenme, pero yo no puedo dejar de decir esto, a través de la educación, ¿verdad? A través de la cultura, a través de la educación. ¿Cómo? Bueno, a través de la educación, favorecer el desarrollo de lo que llamamos habilidades intrapersonales que favorecen el desarrollo de la autoestima, el diálogo con el sí mismo, el desarrollo del sí mismo, el autoconocimiento, la promoción de las habilidades interpersonales que nos permitan y nos den confianza para que yo pueda salir de mí y encontrarme con el afuera. A través de las habilidades intrapersonales trabajamos la confianza en el sí mismo y a través de las habilidades interpersonales la confianza en el afuera. Y luego, lo culminante, afinar la conciencia valorativa, educar en valores, educar en la idea, en el concepto de que el hombre en el aquí y ahora va a encontrarse con problemas, pero si levanta la vista al cielo, allí va a encontrar respuestas. Y el cielo es el universo de los valores, que nos permiten verdaderamente resolver la existencia concreta en la dinámica del amor. Ya para terminar, en este libro fantástico de Viktor Frankl, En diálogo con Pinchas Lapide, dice Frankl: si como hombre adulto debió usted sufrir el infierno del campo de concentración, o como dice la Biblia, apurar hasta las heces el cáliz del dolor, y fue capaz de superar todo esto sin odio y con amor a la humanidad, es usted una prueba viva de Dios. El amor por el otro, el amor por la humanidad, eso lo puede hacer una persona. Un hombre no lo logra. Dice Frankl: por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en las canciones de tantos poetas o proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y de los filósofos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Entonces percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias humanas intentan comunicarnos. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Porque nadie puede salvarse solo. Nos salvamos juntos o nos morimos solos. Esta es la verdad. No existe la posibilidad de realización en soledad. El mundo necesita, como canta Lennon, un mundo distinto, ¿no? Imaginen lo que sería, imaginen lo posible. Y si lo imaginamos posible, lo vamos a hacer posible. Decíamos recién en los comentarios previos, la canción que había presentado María Elena, cantada por Diogo, nos decía cuál es el camino. Y nosotros, aquí en estos días, todos estuvimos coincidiendo cuál es el destino final. Si tenemos en claro por dónde ir y si tenemos en claro a dónde llegar, ¿cómo podemos imaginar que no fuera posible ese mundo de Lennon? Hace una semana, en Asís, el Papa Francisco firmó su tercera encíclica.
El tema es la amistad social. Fratelli tutti. Todos hermanos, procurando lo mismo, juntos. Imagínenlo por un momento, donde no tengamos como anhelo salvarnos a nosotros mismos y que el resto se muera. Donde podamos comprender que la supervivencia de uno no es posible. El amor de uno no existe, es el amor de todos. Imagínenlo por un momento. Imaginen si esto que hemos estado viviendo en estos días, aún y a pesar de del Zoom, que no fue presencial. Piensen, ¿qué les significó a ustedes este encuentro de amor? Donde cada uno intentó poner lo mejor. Como ponente, como mesa, como asistente. Imaginen si esto lo llevamos a la vida de todos los días. La salvación del hombre solo es posible en el amor y solo es posible a través del amor. Dr. Cláudio, por favor, 5 minutos. Ya termino, sí. Obrigado. Gracias a vos. La salvación solo es posible en el amor y a través del amor. Todo lo que hagamos en este sentido no es en vano, y todo lo que hagamos en este sentido responde al compromiso que tenemos que asumir. Recuerden aquello que decía Frankl, que recordaba permanentemente Frankl de Hillel, el sabio. Si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y si solo vivo pensando en mí, ¿quién soy? No hay nada más apelativo que esto. De modo tal que me encantaría, me ilusiona, me da mucha esperanza el hecho de que, terminado este congreso, todos nosotros salgamos con el espíritu renovado, en el intento de trabajar más juntos todavía por este objetivo, que es salvarnos a través del amor. Yo quiero reservar un par de minutos para agradecerles en principio a los organizadores del Congreso haberme permitido este espacio de compartir con ustedes, amigos de mucho tiempo. Estuve escuchando algunas de las presentaciones, cosas que se las agradezco porque me han dejado pensando, me ha hecho mucho bien. Pero también quiero decirles una sola palabra. Me alegro profundamente de que después de aquel encuentro en Buenos Aires hace más de 10 años, hoy estén celebrando 10 años de Ablae. Realmente me alegro mucho porque reconozco que han tenido un recorrido fantástico en estos 10 años y auguro, deseo que van a ser los años venideros, el porvenir va a ser aún más significativo, va a ser más poderoso. Se los dije muchas veces en distintos ámbitos y quiero aprovechar este congreso para decirlo una vez más. La logoterapia depende mucho de Latinoamérica. El mensaje frankliano se sostiene mucho en el trabajo que hacemos desde Latinoamérica. Él ya lo sabía y él ya lo presuponía, que el futuro de la logoterapia iba a ser Latinoamérica. ¿Y saben qué? Ese futuro no se puede realizar si no tenemos a un Brasil unido, trabajando por la logoterapia, con sus asociaciones como hay en todos lados, pero unidos. Yo celebro mucho porque Brasil de pie en la logoterapia es una garantía para que la logoterapia tenga porvenir. Así que no solo les agradezco, sino que los comprometo a que sigan así, porque necesitamos todos un Brasil de pie, activo, luminoso, como lo está haciendo ahora en logoterapia.
¿sí? Les agradezco mucho, les deseo lo mejor, me sumo a la celebración y como siempre los abrazo con el alma. Muchas gracias. Seguimos para a conferência de encerramento do nosso congresso, que tem por tema Amor, Sofrimento e Arte, o legado frankliano para a contemporaneidade. Para esta conferência de encerramento, convidamos o doutor Guilhermo Parreira Herrera. Tem formação profissional em filosofia com especialidade em psicologia, desenvolvimento humano, logoterapia e análise existencial e tanatologia. Recebeu o título de mestre e doutor summa cum laude da Universidade Ibero-Americana, no México. Sua produção científica está pautada em livros, artigos e colunas periódicas. É autor de 8 livros publicados no México, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Sua amizade, correspondência e colaboração com o Dr. Viktor Emil Frankl se estendeu por 25 anos. Com a palavra, o Dr. Guilherme. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Muy buenos días a todos. Es una alegría estar reunido en este 10º Congreso y además celebrando los 10 años de la fundación de Hablae, que me tocó estar allá en Buenos Aires cuando se reunieron y tomaron este paso maravilloso de unir sus fuerzas, su entusiasmo. Y hoy estamos aquí. Muchas gracias. Aprovecho en este instante para todos los organizadores. No quisiera dejar a nadie fuera, pero hay nombres que me son muy queridos, muy gratos. Quiero agradecerles a todos ellos y me une una amistad desde aquel 1984, que fue la primera visita del doctor Viktor Frankl a Brasil, que tuve el gusto de estar con él, acompañarlo, y se inició una larga y hermosa amistad con muchos de ustedes. Un abrazo grande para mi querido Paulo Kreff, para Sheila, para Tiago, Teresina, Diogo, y en fin, todos ustedes, porque son compañeros que estuvieron desde aquel momento. Y también les agradezco porque es un gran esfuerzo el haber echado a andar este congreso en la modalidad virtual. Esto es fantástico para todos nosotros, para las nuevas generaciones que se inician en la logoterapia. Así, brevemente, pues, quiero dar inicio a esta pequeña conversación con ustedes, que tiene como título El amor, el sufrimiento y el arte, o el legado del doctor Viktor Frankl para la contemporaneidad. Aquí quiero enfatizar la palabra contemporaneidad, debido a que la contemporaneidad nos está señalando que hay una distancia en el tiempo y en el espacio y en los cambios a nivel mundial. En el tiempo, porque este año se cumplen 115 años del nacimiento de nuestro querido maestro, el doctor Viktor Frankl. Se cumplen más de 70 años desde que él comenzó a publicar su ópera magna, su gran obra, ¿verdad? Con Cura Médica del Alma, el dictado de 1945 y todas las obras que le siguieron durante esos 10 años luminosos de 1945 a 1955 fundamentalmente. Y tenemos que asumir que necesitamos dos cosas. Por un lado, hacernos cargo de que el tiempo pasa y que tenemos, sobre todo las nuevas generaciones de logoterapeutas,
acercarnos a los textos originales del Dr. Frankl y poner a dialogar estos textos con la realidad actual de los cambios, que es el tercer punto que está experimentando nuestro mundo. Nuestro mundo del siglo XXI no es el siglo XX. Nuestro siglo XXI no es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial ni de la posguerra. Hoy tenemos un mundo muy diferente, un mundo con unos cambios muy veloces, con una globalidad que es un reto y una gran oportunidad, y en algunos aspectos una tragedia también. Entonces, acercarnos a la fuente de experiencia, de sabiduría y de conocimientos del Dr. Viktor Frankl tiene que ser con la conciencia de que estamos en un tiempo diferente, en un espacio diferente que es nuestra querida mayúscula América Latina, y que estamos experimentando cambios que son un verdadero reto para nosotros. Entonces, pues, queridos amigos, quisiera que brevísimamente, antes de continuar con esta conversación, hiciéramos todos juntos una micromeditación para que nos centre en este instante. Y esta micromeditación es considerar 3 momentos importantísimos que explican por qué estamos en esta mañana conectados vía Zoom e Internet todos los que estamos. Lo primero es que recordemos que hemos vivido un instante, aunque no fuimos testigos conscientes. Ese instante es el de nuestra concepción. Momento maravilloso en el cual concurrieron el amor de nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre, y se dio ese portento de la vida. Todos los que estamos en este instante conectados tuvimos un instante de concepción. Segundo momento, que tampoco fuimos testigos, el momento de nuestro nacimiento, en donde fuimos recibidos por una red de seres humanos, comenzando por nuestros padres, por lo general, o los que hicieron sus veces. Este momento fue de entrar a la vida y comenzar este largo camino que sigue hasta que nosotros demos nuestro último suspiro. Y el tercer momento es un momento maravilloso en donde nosotros descubrimos para qué habíamos nacido, para qué queremos vivir. Y este momento es variable. Algunos tal vez lo tuvimos en la adolescencia, otros lo tuvieron en su juventud, otros después de muchas búsquedas, de muchos aciertos y errores, lo descubrieron en su edad madura. Pero lo que sí puedo decir es que en esta mañana, todos los que estamos conectados a Zoom, en este 10º Congreso, hemos vivido estos 3 momentos. Y creo que este instante, si cerramos nuestros ojos, es para agradecer por esos 3 instantes. El momento de nuestra concepción, el momento de nuestro nacimiento y cuando descubrimos para qué habíamos nacido y para qué queríamos seguir vivos y viviendo. Como el título de nuestra conversación dice, es el arte, el amor y el sufrimiento, el legado del Dr. Viktor Frankl. El arte en general, en la obra original del Dr. Viktor Frankl, es un elemento muy querido y muy apreciado por él, y que está repartido a lo largo de todas sus obras, las alusiones al arte como una capacidad específicamente humana. Solamente el ser humano puede crear arte, expresar el arte. Y el arte en general, como fenómeno humano, tiene 3 características. En primer lugar,
es algo que está en nosotros y es una expresión, no es represión. Es expresión de algo que ya está dentro de nosotros, de algo que ya se ha formado como una imagen interior dentro de nosotros. Y cuando se da esta expresión, se produce un maravilloso acercamiento exterior, un comunicar esa riqueza interna al tú, a los otros, a la comunidad, al mundo. Por eso no puedo dejar de citar a uno de los más grandes artistas de Occidente, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel, que fue un maravilloso hombre del Renacimiento, escultor y pintor. Sus esculturas las traemos en la mente y sus pinturas principalmente en el juicio final, en la Capilla Sixtina. Y un día Miguel Ángel escribe lo siguiente: ¿cómo puedo hacer una escultura? Y él mismo contesta, retirando del bloque de mármol todo lo que no es necesario. La escultura, por el ejemplo que pongo, es el único arte que se caracteriza por quitar para que emerja y resplandezca la imagen que ya está en la mente del artista. En cambio, las demás artes, la pintura es poner pintura en el lienzo. La escritura es poner tinta, textos en el papel. O ahora digitalmente. La música también. Pero la escultura es retirar aquello que tapa ese velo de la misma materia para que emerja la maravilla que en este caso Miguel Ángel tenía en mente. Y lo que un año antes era solamente un trozo de mármol de 3 toneladas de peso, se convirtió en este portento de la madre que sostiene en sus brazos a su hijo muerto. El año de 1499, el mundo recibe también en los brazos esta expresión del mundo interno de Miguel Ángel para todos nosotros. Entonces, pues, es un proceso de amor, porque es un proceso, el proceso de Miguel Ángel, es para que entendamos el proceso del amor, que siempre requiere trabajo, requiere método, requiere conocimientos, requiere intencionalidad, dedicación, como lo vamos a ver a continuación. El arte en general, cualquier arte, requiere eso. Primero aquí, conocimientos. Hay que estudiar. El arte de ser logoterapeuta también requiere mucho estudio, mucha meditación, reflexión, ir a las fuentes originales de los libros del Dr. Frankl, que tampoco son muy fáciles. Y eso lo advierto y lo sabemos. Pero también el arte en general requiere de práctica, la práctica continua. Y luego seguir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque esa es parte de la condición de la acción humana. Pero no basta con conocimientos, práctica y reglas, sino que hace falta sensibilidad y el mundo más interno, que son las actitudes, la actitud de perseverancia para lograr esa obra de arte. Y no solamente la perseverancia, sino algo más que vamos a ver a continuación. El arte terapéutico, estamos pasando del arte en general al arte terapéutico, es lo mismo, porque tiene sus requisitos. El arte terapéutico, que es curar, sanar, y algo más que curar y sanar, como veremos después, requiere de conocimientos. Llevamos muchas horas de vuelo en este camino. Requiere de una práctica,
donde hay aciertos y errores. Requiere de ciertas reglas que hemos de cuidar, de gran sensibilidad para reconocer más allá del síntoma y del padecimiento a ese ser humano completo y sufriente que está detrás de los síntomas. Y requiere la práctica de actitudes que son la cercanía, la apertura, la compañía. El arte en general y el arte terapéutico es una expresión definitivamente trascendente. ¿Por qué? Porque el arte, como la terapia, es para los demás. Yo pinto, yo hago una escultura, compongo música, escribo un texto y estoy contigo, pero es para ti, para tu gozo, para tu crecimiento o para calmar tus sufrimientos. Entonces, pues el arte y el arte terapéutico es un estar por otros, con otros, en otros, en una palabra, ser para los demás. Y ahí está el resumen de la palabra trascendente. Y esto lo hacemos contando con nuestra humanidad. El medio, el puente, son nuestros propios sentidos. Vemos, escuchamos, sentimos, tocamos, olfateamos. De aquí para allá y de allá para acá. Es nuestra corporalidad, ese biopsicofísicum, el puente y el medio para que nuestra acción trascendente llegue. ¿Sí? Pero es nada más el puente y el medio. El arte en general, pero también el arte terapéutico, hay que entenderlo como una forma de conocimiento. Y el doctor Viktor Frankl estaba muy consciente de esto. En cuanto que la logoterapia, las ciencias y las artes son expresiones humanas, tienen 4 características. Primero, son parciales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos dioses. No podemos abarcar la totalidad del fenómeno del arte, ni podemos abarcar el misterio total de lo que es el otro ser humano, ni la comprensión total de los fenómenos humanos o de los fenómenos patológicos. Segundo, es temporal, porque se da en el tiempo. Se da en el tiempo y en nuestro tiempo. No es lo mismo cuando éramos terapeutas con 25 años de edad que estar al final del término de la vida, ni tratar a niños o adolescentes o a personas que se están próximas a su tránsito en el mundo. El arte y la terapéutica experimentan el paso del tiempo y hay que estar dialogando con el tiempo. Por otro lado, el arte del conocimiento y el arte terapéutico es contextual. Solamente podemos entender los fenómenos humanos, el padecimiento humano en un contexto que es social, económico, familiar, político, laboral, etc. Por eso el terapeuta, como el artista, no puede quedarse únicamente dentro de su mundo psicológico o terapéutico. Tenemos que ser como los hombres y las mujeres del Renacimiento, que tengamos las ventanas abiertas para comprender muchos otros aspectos del fenómeno humano, los aspectos antropológicos, sociológicos, históricos, lingüísticos, etc. Y por último, es relacional, porque no hay arte y no hay terapéutica que no sea relacional, generadora de vínculos, que crea lo que es la familia humana, la comunidad humana. Y esa relación yo-tú privilegiada que se da sobre todo en el campo terapéutico. Muy bien. A partir de esta consideración del arte en general y el arte terapéutico, cuando nosotros vemos la obra del doctor Viktor Frankl, ustedes recordarán que en Cura Médicas de Almas, que se tradujo como psicoanálisis y existencialismo,
se hace un recorrido antropológico de las formas que tiene el ser humano de descubrir el sentido. Y se habla del sentido de la vida, del sentido del amor, el sentido del trabajo, el sentido de la sexualidad, de la vida y de la muerte. Muy bien. Una relectura de esta obra maravillosa de nuestro maestro, el doctor Viktor Frankl, nos permite también encontrar un ángulo muy hermoso, y es entender que para que haya un sentido de la vida y un sentido del amor, nos puede ayudar mucho a entenderlos como el arte de vivir y el arte de amar. Todos nacemos, fuimos concebidos, nacimos, pero no todos vivimos con conciencia de lo que es la vida. Por tanto, vivir requiere de practicar el arte de vivir con todas esas notas que he comentado antes. Sobre todo para estos tiempos es muy importante que las nuevas generaciones de logoterapeutas y en general los seres humanos descubriéramos que no basta con tener la vida biológica, no basta simplemente con caminar por el mundo, hay que darnos el regalo y la oportunidad de el arte de vivir y el arte de amar. ¿Y eso qué significa? Como lo mencioné antes, es la conciencia de que nosotros somos seres puestos en el mundo, puestos en la vida, desde ese instante de la concepción, desde ese instante de nuestro nacimiento y cuando descubrimos el para qué vivir. Y todo esto está contenido, pues, en esta obra maravillosa que para mí es la gran obra del doctor Viktor Frankl, su obra fundamental, Cura Médica del Alma. ¿Sí? Ehrliche Seelsorge. Bueno, este arte de vivir, este arte de amar, lo podemos comprender a partir de la obra del doctor Viktor Frankl como un proceso fluido, un proceso de estar siendo, aquí y ahora. Quisiera detenerme muy brevemente en esto. Estar siendo es un tiempo del verbo que se llama gerundio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El verbo ser. El verbo ser tiene tres tiempos fundamentales. El tiempo pasado, que es yo fui. El tiempo presente, yo soy. Y el tiempo futuro, yo seré. Pero hay un tiempo intermedio que se llama el tiempo gerundio, que es el tiempo del estar siendo. Yo en este momento estoy conversando, ustedes están escuchando, nuestro corazón está latiendo, pero todo eso sucede aquí y ahora. Y aquí y ahora es el momento de vivir, es el momento de estar abiertos. Y este arte de vivir, este arte de amar, este estar siendo, también es un arte parcial, un arte temporal, porque es en el tiempo. Es un arte contextual y relacional entre todos. Estar siendo. Esa es la vida, estar siendo. Bueno, el arte de vivir, el arte de amar, tiene un punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida muy querido por el doctor Viktor Frankl, nuestro maestro? Es un punto de partida muy antiguo, tan antiguo como el mundo clásico griego, del cual el doctor Viktor Frankl conocía por sus estudios, sobre todo sus estudios iniciales. Y está Sócrates, que nos dice y sigue diciendo y seguirá diciendo a la humanidad esto: solo sé que nada sé. El estar en el mundo parte de este reconocimiento de nuestra condición humana. Somos seres que sabemos lo que sabemos, pero es más lo que desconozco y es menos
lo que conozco. Y esto nos tiene que permitir aceptar nuestra condición humana con humildad, con apertura. Los humanos conocemos a la medida humana. No somos dioses. Y aquí me gustaría recordar al doctor Carl Jung, el cual dijo alguna vez, tratándose de cosas humanas, los seres humanos solamente podemos aspirar a la penúltima verdad, porque la última verdad en el plano humano no la tenemos. Por eso, en nuestro diálogo con los demás seres humanos, tiene que estar siempre de por medio esta conciencia de que nosotros solamente podemos acercarnos, aproximarnos, y que más allá está el misterio del ser humano, el misterio del yo, del tú, del nosotros. Pero por otro lado, la fuerza del amor es la única que permite que se vaya develando, que vaya expresándose, que se vaya abriendo lo más profundo entre nosotros. Entonces, este arte de vivir, este arte de amar, queridos amigos y amigas, supone 3 elementos importantes. Primero, estar abiertos. Segundo, estar en suspenso. Es decir, abiertos a la sorpresa, al asombro de conocer al tú. Me imagino, por ejemplo, en el contexto terapéutico o en el mundo del arte también. Estar abiertos y en suspenso y no tener conclusiones definitivas, porque nunca podremos atrevernos a decir, yo sé quién eres tú, yo te conozco perfectamente. No. Todo lo que se da en el plano humano es un proceso de revelación progresiva, si es que hay detrás la intencionalidad y la fuerza del amor. Abiertos, en suspenso y sin conclusiones definitivas en mí, en ti, en nosotros y en el mundo. Y esto, curiosamente, también es el corazón de la ciencia. La ciencia se caracteriza por eso. La ciencia no es dogmática, es abierta, está en suspenso y no tiene conclusiones definitivas. ¿Y qué es la logoterapia? Además de un profundo y amoroso sistema terapéutico humanista. Es ciencia, y como ciencia nos lleva a esto. Y estamos en el siglo XXI, abiertos, en suspenso y sin conclusiones definitivas. Este arte de vivir y este arte de amar ha sido el interés y el anhelo de muchos seres humanos. Recientemente, el doctor Viktor Frankl, en su obra Cura Médica del Alma, le dedicó todo un campo maravilloso a el sentido de la vida y el sentido del amor. Pero esto es parte de una tradición muy antigua. Aquí en México, donde vivió un gran psicoanalista, humanista, el doctor Erich Fromm, que fue profesor aquí por muchos años en la universidad, escribió un libro maravilloso que se llama precisamente El arte de amar. Pero todos estos escritos que tenemos también tienen un eco muy antiguo. Y nada más quiero recordarles al famoso poeta romano, un clásico, que además de su famosa Metamorfosis, escribió el Ars Amandi, que quiere decir, traducido al castellano de latín, el arte de amar. Y en una parte de este libro, Ovidio dice esto: si hay alguien en este público que no conozca las artes del amor, lea este libro y una vez instruido por él, ame,
Qué interesante. Desde el siglo I antes de Cristo, Ovidio dice, sí, amar es un arte, no es algo que se da así espontáneo. Tal vez se pueda dar espontáneo el enamoramiento, la pasión, pero amar es un arte que requiere todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y entonces él escribe ese arte de amar, el ars amandi, y dice, es una ayuda para que tú aprendas a amar. Pero después de que leas el libro, no lo cierres y lo guardes, sino ama. Y el ama suena en castellano como un imperativo del verbo amar. Ama. Es decir, ponlo en práctica. No basta con saber toda la obra del doctor Víctor Frankl. Se trata de ama, trabaja, trasciende. En ese momento se cumple ese anhelo de Ovidio o el anhelo del doctor Víctor Frankl. Ama. ¿Sí? Bien. También podríamos considerar, para entender esta dimensión trascendente del arte de vivir y el arte de amar, retomando un texto que el doctor Frankl citó en la conversación con un periodista austriaco que forma parte de un libro que muchos de ustedes conocerán. Y en esa parte de la conversación con el señor Kreuzer, el doctor Frankl recuerda un texto que originalmente está tomado del Tao. El Tao, esta sabiduría antiquísima, contemporánea del budismo, y el Tao, que quiere decir el camino, ¿verdad? Camino. Y entonces hace una metáfora entre lo que es el ser humano y estos tres elementos de nuestra vida diaria. Y dice, nosotros los seres humanos somos como una espada que corta, pero no a sí misma. Somos como un ojo que ve, pero no se ve a sí mismo. Y somos como una mano que se da, pero no se da a sí misma. Entonces la espada, el ojo y la mano son figuras para que entendamos nosotros que en nuestro íntimo ser, en lo más intrínseco de nosotros, está habitando la trascendencia, el ir a los demás. Y la espada, el ojo y la mano nos lo recuerdan. El arte de vivir y el arte de amar, en cuanto que son arte trascendente, piden de nosotros, nos piden que nos impliquemos, es decir, que entremos en la experiencia de amar y de vivir. Piden una decisión. Vivir y amar no es solamente vivir y amar, implica una decisión. Y si hay decisión, hay libertad. Y si hay libertad, hay responsabilidad. Pide también el compromiso, y el arte de vivir y el arte de amar es una donación. Esta palabra me es muy querida a mí. Es una palabra que en castellano, espero que también en portugués, suene como yo la escucho. Donación viene de la palabra don. Y don es algo valioso que hay en mí y que yo te lo doy a ti como regalo. El don, no sé, de escuchar, el don del consuelo, el don de la amistad, el don de la bondad. Don quiere decir eso, regalo, algo valioso. Y el amor, el arte de vivir, el arte de amar es una donación. Por tanto, si es donación, no es venta, no está condicionada, es algo gratuito. Se da una vez y para siempre. Y se sigue dando todos los días. Donación. Esto que estamos haciendo en este hermoso congreso de Ablae es una donación. Todos nosotros estamos dando lo que sabemos, lo que vivimos, lo que amamos, nuestra experiencia poca o mucha, pero lo estamos dando. ¿Por qué? Porque eso es lo que brota de nosotros como arte, emerge de nuestro interior.
Pasemos pues ahora a considerar que este arte de amar también nos lleva de la mano a considerar el arte del sufrimiento. El doctor Viktor Frankl, en su obra Cura Médica de Almas, le dedica una muy buena parte al sufrimiento humano. De hecho, toda su narración de las experiencias en el campo de concentración tiene que ver con esto precisamente, con el sufrimiento humano, que es causado por unos seres humanos y es padecido por otros. Pero también está el sufrimiento humano, que es una experiencia de la condición humana. Cuando nosotros mismos nos enfermamos o cuando estamos con los pacientes en la relación terapéutica, ¿qué observamos? Que hay dolor físico, que hay sufrimiento psíquico y también hay el sufrimiento de la vida sin sentido. Entonces, creo que es importante recordar esto, que el sufrimiento es también un arte que hay que afrontar. Y aquí quisiera referirme a esto, la palabra afrontar. Afrontar viene de frente. ¿Qué quiere decir afrontar? Que el sufrimiento yo lo tengo que ver a la cara, de cara a cara, de ojo a ojo. ¿Sí? El sufrimiento no es para pelearme con él. Al sufrimiento hay que entenderlo. Y por eso también es el arte de afrontar el sufrimiento. Aprendemos muchas cosas en la vida, queridos amigos, pero también vivir el sufrimiento se convierte en un arte cuando aprendemos primero a conocerlo, a entenderlo, a ver qué recursos tenemos para afrontarlo y superar el sufrimiento. Por eso es muy interesante recordar esto. Cuando nosotros vemos en nuestro cuerpo que tenemos alguna cicatriz, ¿sí? Alguna cicatriz, es decir, una huella, ¿sí? Esa huella nos recuerda que algo nos dolió, que algo sufrimos. Y tenemos huellas en nuestro cuerpo, cicatrices en nuestro cuerpo, pero otras cicatrices son muy importantes. Son las cicatrices en el alma, en nuestro psiquismo. Y eso es el campo privilegiado de la logoterapia. Nosotros trabajamos con las huellas en el alma de los seres humanos. Y una cicatriz, visto desde palabras poéticas, como lo dice Luis Madeira, una querida amiga, dice así: adoro la ambivalencia poética de una cicatriz, que tiene dos mensajes. Aquí dolió, aquí sanó. Es decir, el trabajo terapéutico es un trabajo de cuidar y curar las heridas hasta que cicatricen. Y cuando las personas terminan su proceso de logoterapia, a veces dicen emocionadas esto: aquí dolió y aquí sanó. Y entonces nos despedimos. Veamos pues que en este arte de afrontar el sufrimiento, el doctor Frankl fue un tema tan importante para él como el corazón de su logoterapia, que le dedicó un libro completo que conocemos como Homo Patiens, que lleva como subtítulo, ¿verdad?, Intento de una patodicea, Versuch einer Pathodicie. Cuando dice el doctor Frankl que es un intento, está diciendo lo que ya habíamos comentado algo, que con toda humildad científica y humanística
nosotros nos acercamos al sufrimiento del otro en un intento, pero nunca con la autosuficiencia de creer que lo sabemos todo y lo podemos todo. Por eso, el hombre doliente de entonces y el hombre doliente del siglo XXI requiere la misma entrega por parte de nosotros, pero una entrega que es solamente un acercamiento modesto, un acercamiento humilde con respeto a ese misterio que es el sufrimiento del tú del otro. Y esto queda muy claro en aquel hospital que está enfrente de Marianengasse 1, el Hospital General de Viena, fundado en 1784 por Francisco José II, el rey de los Habsburgo, y que tiene esa placa de mármol en el frontispicio de la entrada, donde sintetiza el trabajo terapéutico y yo creo que también el trabajo de los seres humanos ante el sufrimiento. En esta casa, eso es un hospital, un Krankenhaus, en esta casa ofrecemos salud y consuelo a los enfermos. Salud que implica curar y sanar. Y cuando ya no se puede curar o sanar del todo, el consuelo. Y la palabra consuelo, permítanme que lo recuerde nada más, viene del latín, de consolatio, solatio. Solatio viene de sol. Entonces, el consuelo es como dar un poco de calor, como la luz del sol, iluminar cálidamente al otro que está sufriendo, o, como me toca también en tanatología, está transitando de este mundo al siguiente. Así pues, queridos amigos, el arte de afrontar el sufrimiento también requiere un conocimiento, es un conocimiento que, como todo lo anterior que ya lo comenté, es parcial, es temporal, es contextual y es relacional. En este arte de afrontar el sufrimiento, recordemos que hay siempre dos tipos de sufrimientos, los sufrimientos inevitables y los sufrimientos evitables. Este sufrimiento que estamos en este momento en todo el planeta, que es la pandemia, es un sufrimiento inevitable. Ninguno de nosotros lo causó, y menos intencionalmente. Es parte de los fenómenos de la naturaleza que nos afectan a todos como humanidad, como un temblor, como un tsunami, como un terremoto, etcétera, etcétera. Son los sufrimientos inevitables. Pero también en la vida misma es inevitable la vejez, es inevitable irnos de este mundo, es inevitable ver y sentir que nuestras fuerzas van descendiendo. Eso no lo podemos evitar. Y todo lo demás son sufrimientos evitables, ¿verdad? En esto tenemos pues que recordar que en el arte de afrontar el sufrimiento es un proceso educativo para aprender que todo pasa. El sufrimiento está dentro de la temporalidad humana. Todo pasa. El sufrimiento también nos recuerda que todo cambia y que hay causas y consecuencias. Cuando yo tengo un sufrimiento, me tengo que preguntar qué lo causó, y tal vez la causa está muy atrás y ahora estoy padeciendo la consecuencia. Y de eso nos tenemos que hacer responsables. Y hay formas de sufrimiento. Así como hay formas del amor, las formas de sufrimiento son casi infinitas. Y todos nosotros estamos conscientes de esta lista, que es pequeñita, de lo que siente un ser humano cuando está sufriendo. Frustración, vacío, mortificación, sed, dolor, intranquilidad, imperfección, malestar, fricción, tensión, pesar, irritación, ir contracorriente, llorar, gritar, agonizar, vacío, desolación, ansiedad, angustia, desesperanza y a veces hasta el mismo suicidio. Esta es una de las tantas listas de todo lo que puede sufrir un ser humano. Por tanto, todo esto que he comentado
para no extenderme más, ir cerrando ya, todo esto, cuando se recurre al arte poético, la poesía tiene el don, el regalo de decir en pocas palabras lo que otros necesitamos, a veces muchas páginas. Y Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino, dijo esto: no hay acto que no sea coronación de una serie de causas infinitas. En los sufrimientos hay muchas causas atrás y manantial de una infinita serie de consecuencias. Tanto en el arte de amar como en el arte de afrontar el sufrimiento hay causas y consecuencias. Las causas y las consecuencias del amor son muy grandes. Las consecuencias del amor afectan a toda la humanidad. Las consecuencias del sufrimiento convertido en maldad también afectan a toda la humanidad. Y ahí está nuestro proceso de crecimiento y elección. Este arte de afrontar el sufrimiento también lo podemos resumir poéticamente de la siguiente forma. Y quiero recurrir precisamente a Ernesto Sábato, quien observó lo siguiente. Y dice así: a la vida, le basta el espacio de una grieta para renacer. Esta metáfora y esta realidad de la metáfora tiene que ver mucho con el sufrimiento humano. A veces las soluciones para el sufrimiento humano solamente requieren de que haya un pequeñito espacio y de ahí brota la vida. En una pequeña grieta que se abra, brota la vida. Y a veces esa pequeña grieta, el que la descubre o el que la prepara, es el mismo terapeuta. Crea las condiciones para que vuelva a renacer el ser humano. Finalmente, para que comprendamos este arte de afrontar el sufrimiento, hay otra metáfora que me gusta mucho, que no es la grieta que permite crecer una forma de vida, sino lo que dijo alguna vez Leonard Cohen, este gran filósofo, teólogo y cantante, recientemente fallecido, en una canción que tiene que se llama Anthem, es decir, himno, dice así: hay una grieta en todo. Hay una grieta en todo. También en nosotros hay una grieta. Y cuando estamos a veces en la oscuridad, ¿qué sucede? Que por esa grieta es como entra la luz. A veces ese es el trabajo terapéutico, queridos amigos. Que la luz entre por una pequeña grieta en el mundo del otro. O cuando nosotros estamos en la oscuridad, por una pequeña grieta de nuestro ser, entra la luz. ¿Y cómo es la luz que entra? Es una palabra, es una palmada, es una caricia, es un texto, es un libro, es una canción, es un abrazo, es un decir gracias, es decir perdóname. Esa es la luz que entra a través de una pequeña grieta. Entonces, pues, en esta mañana hemos hecho un recorrido de lo que es el arte en general, el arte terapéutico, el arte de amar, el arte de vivir y el arte de afrontar el sufrimiento desde la mirada de nuestro querido doctor Víctor Frankl. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estos minutos para poder estar con todos ustedes. Los abrazo desde aquí, desde México, y deseo que llevemos un gran don dentro de nosotros después de este 10º Congreso de Hablar.
A todos ustedes, obrigado. Muchas gracias desde aquí.